Bien amigos, sean bienvenidos a su nuevo video de refrigeración el oso polar. Y fíjense que lo que tenemos aquí, un refrigerador Mave. Miren, aquí tiene regado mucha espuma. Esa es espuma que se utiliza para rellenar huecos. Es lo como un agente aislante y un agente buen aislante para también el clima. Y miren, aquí se ve todavía un pedacito como quedó de relleno. Este refrigerador, amigos, cuando vino tenía mucha protuberancia, estaba muy feo. A ver si puedo poner una imagen. Y cómo venía, pero a veces así los técnicos, lamentablemente así se los entregan a los clientes, así se los entregan todos, literalmente feos, ¿verdad amigos? ¿Para qué vamos a decir otras palabras? Simplemente están feos. ¿Por qué? Porque no se ven bonitos. Entonces a veces tenemos nosotros que el cliente lo que quiere es que su refri se vea bonito. Es lo único que quiere, que esté que se componga, que se vea estético, ¿verdad? Que no se vea feo. Entonces lo que hacemos amigos cuando así viene así todo con la espuma de fuera, es que conseguimos una ceguetita amigos, una cegueta de estas de arco de cegueta. Este tendrá unos 10 años. Entonces con una cegueta amigos le vamos a hacer así, miren esta cegueta, donde las protuberancias que tenga o lo que salga le vamos a hacer así amigos. Le vamos a cortar con una simple cegueta. Se corta, es bien fácil, bien suave la espuma. Y se va cortando con cegueta, como tiene dientitos filosos, lo van cortando así, como si fuera un pastel amigos, como si fuera un pastel. Lo van cortando, todo que quede a ras. Ya cuando quedó a ras amigos, entonces lo vamos a poner cinta. Si ustedes pueden ver amigos, este es cinta gris, porque el color de la espalda del refri es gris. Y entonces vamos a comprar en la ferretería una cinta de estas, le dicen cinta gris, y es de uso, sí pega muy bien, es Trooper, es muy barata. Esta costará unos 25 pesos amigos, más o menos, ya no lo recuerdo del tamaño que tenía. Pero con esto le vamos a ir pegando así, de este extremo a este extremo, de este extremo a este extremo. Y así amigos se va a desaparecer. Esto ya ni se ve como estaba antes amigos. Ahorita lo que brilla es la lámpara, como lo hace la diferencia. Pero si tú quitas la luz de esta lámpara, pues ya no se ve. Literalmente no se ve dónde estaba el hueco que tenía aquí antes. Y eso te va a ayudar amigos, porque a veces los técnicos no te acaban bien el trabajo. Y tú puedes hacerlo así, o si tú eres técnico, con esta simple cintita lo puedes regenerar. Y aunque a veces pasa, a veces amigos, depende de la calidad. A veces empieza como al paso de los meses. En unos 6 meses a lo mejor sí se empiezan a levantar las puntitas. Pero pues es mejor, a lo mejor se empiezan a levantar estas puntitas si lo aprietas mucho, o si no está limpia la superficie donde lo pegaste. Pero por lo general amigos, si está bien limpio y no está muy apretada esta cinta, se va a permanecer así por años amigos, por años la cinta, ¿verdad? Entonces amigos, espero que les haya gustado este video, es solamente como un tip. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.